Hola a todos, bueno, lo primero es agradecer la gran acogida que estoy teniendo en YouTube y en las redes sociales de Instagram y agradecer a toda la gente que ha compartido mi vídeo y bueno, esto se está haciendo realidad. Bueno, lo primero que vamos a ver en este vídeo es cómo shimear, ¿vale? ¿Qué es el shimeado? ¿Cómo se hace en cualquier réplica? Todos los pasos que hay que seguir para que vuestras réplicas estén bien ajustados los engranajes, que suene como tiene que sonar y que todo funcione correctamente. Lo primero que tenemos que hacer es coger los engranajes de vuestra réplica, ¿vale? Yo estoy utilizando aquí unas carcasas de RetroArch y un engranaje SHS. Vosotros con vuestro engranaje de vuestra réplica os sirve, ¿vale? No hace falta comprarlo, pero bueno, si queréis comprar un engranaje SHS, porque al final es una marca muy conocida y de a lo mejor un engranaje que da un rendimiento aceptable de bajo costo, yo lo he comprado en Hobby Expert, así que os dejo el enlace en la descripción, ¿vale? Tenemos aquí unos engranajes 13.1 que son unos engranajes de velocidad. Son estos en concreto, ¿vale? Voy a mirar en el móvil cómo se llama, porque no tengo ni puta idea, porque yo toda mi vida lo he llamado 1, 2 y 3. Este de aquí, que es el primero, que es el que actúa con el motor, ¿vale? Se llama Bevel. Este de aquí se llama Spur, porque sí. Y el siguiente engranaje se llama Sector, ¿vale? Sector Gear. Esta es la primera vez y la última que vais a escuchar este nombre en los engranajes, porque bueno, yo de siempre lo he llamado el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer en vuestra réplica es desengrasarla completamente y tenerla muy limpita, ¿vale? Y coger todas las arandelitas de vuestras réplicas, que no se os pierdan, podéis sacarlas todo de todas las engranajes, que no pasa absolutamente nada. Eso sí, necesitáis un calibre, ¿vale? Para poder medir de qué grosor es la arandela, ¿vale? Como yo lo tengo ahora mismo aquí todo nuevo, yo voy a utilizar una arandela de RetroArch, ¿vale? De la marca RetroArch, que también lo he comprado en Hobby Expert, os dejo el enlace. Te viene una arandela desde 0.1 a 0.5, ¿vale? Te viene una bolsita de 0.1, una bolsita de 0.2 y bolsita de 0.5. Estas arandelas lo bueno que tienen que están numeradas, ¿vale? Si se os pierden, se os caen, sabéis de qué grosor es la arandela, no haría falta el calibre, pero bueno, siempre es recomendable el calibre, ¿vale? Para asegurarse. Bueno, lo primero, ¿qué es shimear? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se hace? Vale, os lo voy a explicar, ¿vale? En los engranajes tienen que engranar entre sí, ¿vale? Pero claro, con los dientes y hay unas partes que rozan si no están bien ajustados, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si el engranaje está rozando uno con otro, pues va a producir una rozadura en el engranaje se va a frenar, va a producir virutilla metálica y eso al final se va a ir atorando en los dientes y al final pues hará que vuestra réplica se rompa. Es una de las cosas que puede pasar y también otra cosa que puede pasar es que vuestros engranajes estén rozando con las propias carcasas, ¿vale? Va a producir que se rompa el rodamiento, el casquillo, el asentamiento, más viruta metálica, o sea, puede ser un caos. Todo eso también va a producir un sonido muy estridente en vuestra réplica y por eso es tan famoso cuando se gradea una réplica, que suena muy bien, va todo más rápido y suena más limpio el sonido. Principalmente gracias al shimeado. Vale, os voy a explicar por qué voy a usar este tipo de engranajes, ¿vale? De esta marca en concreto. Esta marca, bueno, pues en la hora de las preparaciones muchísima gente lo está utilizando, ¿vale? Porque al final su precio es bastante económico y el rendimiento es bastante aceptable. El rendimiento se basa también en la relación que tienen los engranajes entre sí, ¿vale? Estos en concreto son unos 13.1 que, bueno, muchos de vosotros lo habréis conocido o lo habréis escuchado porque es lo que más se monta en preparaciones de alto rendimiento, ¿vale? ¿Qué hace estos engranajes en concreto? Hace que la velocidad del ciclo sea mucho más rápido, ¿vale? Por ende, también hay que montar un motor más potente. Si vuestro motor no tiene apenas fuerza, es más interesante que gire más veces a que tenga que hacer más fuerza, porque el motor no es capaz de hacer esa fuerza. Por eso, tampoco es recomendable cambiarle a vuestra réplica solo los engranajes y ponerle, por ejemplo, estos engranajes de SHS de 13.1, porque va a hacer que vuestro motor sufra mucho, se caliente mucho el pistolete, por ello se queme el motor. Entonces, siempre que cambiéis un engranaje de alta velocidad, es recomendable que cambiéis el motor, a no ser que ya vuestra réplica de serie tenga un motor con bastantes K. Por ejemplo, el de GG, ¿vale? Que monta un 25K, es muy aceptable en preparaciones de alto rendimiento. Bueno, en este vídeo también os quiero explicar una diferencia que hay entre engranaje y marca, ¿vale? Por ejemplo, esto en concreto lo he comprado por unos 25 euros, ¿vale? Que la verdad que, bueno, es un precio bastante aceptable de estos engranajes para lo que es el rendimiento, para lo que al final es el upgrade y una suma de piezas al final hace que el upgrade se te dispare de precio, ¿vale? Por 25 euros está muy bien, claro, pero tenemos estos de aquí, ¿vale?
Estos son unos engranajes de RetroArch, que claro, el precio ya ronda los 70 euros. Son en concreto los engranajes de Pandora, ¿vale? Que la han nombrado ellos así, de la misma relación, 13:1. ¿Qué diferencia podemos notar entre uno y otro, ¿vale? Que la calidad de lo que es el material es muchísimo mejor, ¿vale? Os pondré imágenes en pantalla donde podéis ver a lo mejor la calidad de los acabados. Otra gran diferencia que hay entre los engranajes es que el eje X y el eje Y están completamente perpendiculares y claro, hace que el funcionamiento del engranaje sea perfecto. En estos engranajes de aquí, ¿vale? Siempre tienen unas pequeñas oscilaciones porque el eje no está totalmente centrado y sobre todo se nota en este de aquí y en este de aquí, ¿vale? Entre ellos, a la hora de chismearlos, lo vamos a ver que vamos a tener que dejarle una tolerancia mayor entre ellos para que cuando giren no rocen, porque claro, vosotros estaréis pensando que el engranaje va a girar completamente recto, pero no es así, digamos, lo voy a exagerar, pero el engranaje va a hacer así. Entonces, eso hará que tengamos que dejarle una tolerancia mayor entre engranajes. ¿Qué pasa? Que los engranajes de RetroArch, por ejemplo, estos en concreto valen 70 euros. Entonces, hay una gran diferencia entre un engranaje y otro y la gente al final opta por ahorrarse un poco más de dinero y no comprar estos que valen 70 euros y eso valen 25. O sea, es obvio, ¿no? Que la gente al final prefiera esos de 25 si al final funciona. Pero bueno, son cosas a tener en cuenta para la hora de que hay gente que se puede permitir todo tipo de mejora en la réplica. Yo recomiendo la verdad que estos engranajes de RetroArch son mucho mejores que estos de SHS, ¿vale? Vale, vamos a comenzar el chimeo de los engranajes, ¿vale? Vamos a comenzar por este engranaje de aquí, ¿vale? Que es el número 2. Como ya antes he dicho, lo vamos a hacer por números. Este es el 1, el 2 y el 3. Así que nada, empezamos por el 2, que va en esta posición de aquí, ¿vale? Como podéis ver, en esta carcasa, ¿vale? Le he instalado dos rodamientos y un casquillo en el centro, ¿vale? ¿Por qué se le instala un casquillo aquí, ¿vale? En réplicas de alto rendimiento es ultra aconsejable ponerle casquillo en este de aquí, que no se va a notar nada a la hora de la velocidad de los engranajes ni en el ciclo, pero va a hacer que vuestra réplica dure muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque, bueno, al final por el diseño de estos engranajes, bueno, y de cualquiera, ¿no? Hace que a la hora de girar, esto gira así, bueno, al revés, así, y a la hora de girar hace que se cree una torsión muy grande en este engranaje y parta el rodamiento de aquí, ¿vale? Ya te digo, he montado todo tipo de rodamientos en este de aquí, de muchas calidades y al final siempre acaban rompiendo. Así que es muy aconsejable ponerle casquillo en este de aquí y si veis que vuestra réplica rompe este rodamiento de aquí, aconsejable cambiárselo, ¿vale? Yo no suelo hacerlo, pero en este 100% siempre. Comenzamos por este engranaje. Hay que ir colocándole arandelas, ¿vale? Para dos motivos. Uno, quitarle lo que es la holgura de el engranaje, ¿vale? Que tiene en la carcasa, ¿vale? Y otro motivo es para separar los engranajes entre sí. Eso al final lo que hace es asegurarte de que los engranajes estén separados entre sí y no vayan rozando uno con el otro, ¿vale? Vamos a comenzar poniéndole una arandela de 0,2, ¿vale? A esta parte de aquí y procedemos a girar. Como veis, el engranaje se frena, por lo cual quiere decir que necesita más altura en esta parte, ¿vale? Pues seguimos poniéndole arandelas, ¿vale? Es poco a poco. Le pondremos una arandela de 0,1 aquí y volvemos a girar, ¿vale? Como veis, ya gira muchísimo mejor, ¿vale? Ese pequeño roce que escucháis, al final es porque va pandeando como he explicado antes. Si le ponemos la carcasa arriba, a lo mejor ese pequeño pandeo ya no lo hace, pero hay veces que cerrando la carcasa ese pandeo lo hace y hace roces en la carcasa, por lo cual tenemos que subirlo más, ¿vale? Yo lo voy a dejar de momento así y procederemos a ponerle arandela aquí arriba. Le he puesto una arandela de 0,5 y voy a proceder a cerrar para comprobar que no tenga holgura. Vale, para comprobar que el engranaje no tiene holgura, os recomiendo que cojáis un pequeño destornillador y le empujéis al eje, ¿vale? Para comprobar que no tiene holgura, ¿vale? Ahora mismo aquí estaréis viendo cómo se mueve el eje hacia arriba y hacia abajo, por lo cual tiene holgura. Tenemos que coger y seguir poniéndole arandelas. Vamos a ponerle una arandelita de 0,2 y cerramos y volvemos a comprobarlo, ¿vale? Ahora mismo, como podréis ver,
se mueve un poquito menos. Tiene todavía un poquitín de holgura, pero bueno, yo lo voy a dejar así porque a la hora de colocarle todos los tornillos se aprieta mucho más y ya esa holgura desaparece, ¿vale? Si después de apretarle todos los tornillos y volvemos a hacer la misma comprobación de empujar todos los ejes de todos los engranajes y se siguen moviendo un poquito, tendremos que seguir ajustándole los engranajes para que no se muevan nada, ¿vale? Pasamos al siguiente engranaje, que sería este de aquí, ¿vale? El tercero. Si en este engranaje de aquí le hemos puesto 0,3, porque le hemos puesto una arandela de 0,2 y una arandela de 0,1, este engranaje como mínimo aquí abajo va a llevar 0,3, ¿vale? Vamos a probarlo para que lo veáis. Y como veis, rueda bien, ¿vale? Pero yo desde aquí... Por aquí podéis ver, ¿vale? Pues se crea una pequeña separación entre los dos engranajes, ¿vale? Os pondré una toma para que veáis la separación que tiene entre ellos. Y siempre tiene que tener, sobre todo este tipo de engranajes de a lo mejor calidad un poco más baja, bastante separación entre el segundo y el tercero. Porque, como os he explicado antes, a la hora de girar entre ellos, este engranaje va a oscilar, en vez de recto, va a ir oscilando así y va a ir haciendo pequeños roces en el engranaje, ¿vale? Volvemos a colocarlo aquí y nos faltaría quitarle la holgura con la carcasa, así que le ponemos otra arandela de 0,5 y mismo proceso de antes, empujamos, vemos que se mueve muchísimo, así que más arandela, otra arandela de 0,2. Vemos que se mueve un montón. Seguimos poniendo arandela. Otra de 0,2. Y como vemos, ahora mismo no se mueve nada y no tenemos los tornillos puestos. Por lo cual, recomiendo que en ese caso le quitéis esta arandelita de 0,2 y le pongáis una arandela de 0,1. Porque como he explicado antes, a la hora de colocar la carcasa con todos los tornillos se aprieta todo más, ¿vale? Bueno, ya tendríamos estos dos engranajes, que eso hará entre ellos funcionen bien y no haya problemas. Hay que tener en cuenta que este engranaje no se puede levantar demasiado, ¿vale? Porque tenemos lo que es el taper play, ¿vale? Que es esta pieza de aquí, que es lo que hace que el nozzle, ¿vale? Que va colocado aquí adelante, retroceda y avance por el tetoncito de este engranaje. Como veis, esto va así, ¿vale? Esto sería el ciclo de la réplica. Y claro, si vosotros subís este engranaje demasiado, os va a rozar en esta parte de aquí y va a hacer que vuestro taper play se frene con el engranaje y tengáis una mala alimentación de la réplica, ¿vale? Revisad siempre antes de cerrar vuestra réplica que no tenga rozaduras por aquí y vaya bastante suavecito, ¿vale? Eso se comprueba con todo cerrado y empujando el nozzle. En el siguiente vídeo veremos cómo lo comprobamos. Otra cosa a tener en cuenta de este engranaje, el motivo por el que no se puede subir demasiado, es porque el pistón va en esta posición y claro, si nosotros subimos el engranaje podría chocar los dientes del engranaje en la parte de plástico en vez de encajar en la cremallera, ¿vale? Os pondré una imagen por aquí como debe ir y qué pasaría si lo subiéramos demasiado, ¿vale? Teniendo en cuenta esas dos cositas, es el motivo por el cual, por ejemplo, los engranajes de RetroArch Pandora, ¿vale? Son bastante mejor a la hora de un upgrade porque son mucho más finos, ¿vale? Y va a hacer que a la hora del chimeado podamos jugar mucho mejor con la altura y el taper play y el pistón va a encajar mucho mejor con este engranaje, ¿vale? Y bueno, pasamos al primer engranaje. Este engranaje yo creo que es el de los más importantes de la réplica para la hora del sonido, ¿vale? Esto va a hacer que vuestra réplica suene bien o suene mal, según la altura de este engranaje. Entonces, ¿cómo lo vamos a regular, ¿vale? La altura más importante del engranaje es la de la parte de arriba. Tenemos que ponerle una arandela aquí de 0,2 y os recomiendo que las arandelas que lleve aquí suele oscilar entre 0,2 y 0,5 como mucho. En vuestra réplica, más arandelas o menos arandelas de estos ya va a ser algo raro, ¿vale? La gran mayoría de réplicas suelen llevar esa medida, ¿vale? Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, 0,4, ¿vale? Que serían dos arandelas de 0,2 y el resto,
como sabéis, es para quitarle la holgura que va abajo. Voy a ponerle una arandela de 0,5 y voy a hacer el mismo método que en los dos engranajes anteriores, que es comprobarlo con el destornillador. Y bueno, puedo ver que tiene todavía holgura, por lo cual vamos a ponerle arandela abajo. Una arandela de 0,2 y comprobar. Vale, ya tendría el juego correcto. Vale, ahora mismo ya tenemos todos los engranajes chimeados, ¿vale? Cosas a tener en cuenta, ¿vale? Para que vuestra réplica suene bien. Si, por ejemplo, montáis la réplica tal y cual la he dejado yo, vosotros vais a regular el motor, puede ser que suene bien o suene mal. Si os suena mal, ¿vale? Tenéis que montar la réplica varias veces hasta que quede bien. Y lo único que tenéis que variar es la altura de este engranaje de aquí. Estos dos se quedarían totalmente igual y este de aquí hay que variarle la altura. Entonces, si aquí habíamos puesto dos arandelas de 0,4, ¿vale? Os recomiendo que variéis de 0,2 en 0,2. Por lo cual, yo cogería ahora, dejaría una arandela de 0,2 arriba, se la colocamos abajo, junto con las otras que están aquí. Y con cuidado de que no se os pierda la arandela y que siempre queden en su sitio, volveríamos a cerrar la carcasa, la réplica y comprobaríamos sonido ajustando el motor. Si no conseguimos o ahora con este cambio suena peor, os recomiendo que volváis a la altura de antes, pero en vez de 0,4 coloquéis 0,5 directamente, es decir, aquí tiene una arandela de 0,2, procedemos a quitarla si queréis y ponemos una arandela de 0,5. Sería esta arandela de aquí, ¿vale? Que es la de 0,5, la colocaremos arriba y todo el resto de arandelas irían abajo, así, y ya cerraríamos. Y con estos juegos de arandelas, realmente en 3 aperturas podréis tener vosotros el mejor sonido de vuestra réplica. Sabríais si suena bien o no según el ajuste del motor, ¿vale? Eso tenéis que ir jugando vosotros con el motor, ¿vale? La altura del motor para saber si suena bien. Os voy a dejar una recomendación más, ¿vale? Que es cuando cerráis el hierbo y miráis por este agujero de aquí. Os voy a poner 3 imágenes distintas de cómo saber si está el engranaje más o menos bien ajustado, ¿vale? Que es mirando por aquí y viendo los dientes del primer engranaje, ¿vale? Es un poquito más difícil de observar este consejo, pero bueno, al final si montáis muchas réplicas verás cómo sirve de ayuda, ¿vale? Yo al fin y al cabo, yo cuando regulaba este engranaje, yo sabía si iba a sonar bien o mal, nada más que por cómo se veía por aquí. Así que nada, esto sería lo que es el ajuste. Otro aspecto a tener en cuenta es qué motor vais a usar y con qué engranaje, ¿vale? Por ejemplo, un aspecto a tener en cuenta cuando uséis el motor, ¿vale? Es que el piñón, que es esta parte de aquí del motor, ¿vale? Encaje bien con el engranaje, ¿vale? El engranaje tiene que encajar tal que así, ¿vale? Os pondré una toma de cómo tiene que encajar. Y si queda muy separado o no encaja bien los dientes en el primer engranaje, da igual la altura que pongáis en el primero, que siempre va a sonar mal y es por culpa del piñón del motor. Que en ese caso tendréis que cambiar el motor o el piñón. El piñón, bueno, es un poquito difícil de cambiar porque necesitaréis una herramienta especial y bueno, al final es más aconsejable cambiar el motor con motores bastante compatibles con lo que es los engranajes del mercado que seguir intentando utilizar el mismo motor, ¿vale? Un consejo a la hora de cerrar vuestra réplica, ¿vale? Cuando ya tengáis todas las piezas montadas y procedéis a cerrarlas, os aconsejo que pongáis los tornillos y solamente lo apretéis en cruz, ¿vale? Para la hora del apriete. Os aconsejo que apretéis, por ejemplo, este de aquí el primero. Os aconsejo que lo hagáis con una herramienta que tenga par, ¿vale? Para apretar todos los tornillos al mismo par. Y ahora apretaríamos este de aquí, el siguiente sería este de aquí y por último este de aquí. Nos faltaría por apretar este de aquí, luego este y por último este de aquí, ¿vale? Ese sería el orden, ¿vale? Otra cosa importante si vais a utilizar un hierbo RetroArch es que apretéis bastante los tornillos, ¿vale? Porque al ser aluminio, entre el aluminio y el acero a la hora del apriete se lleva muy mal y al final se afloja. Eso es uno de los motivos por los que estos tornillos, ¿vale? Te vienen con fijador, ¿vale? Que es esta manchita azul de aquí,
es un fijador, pero bueno, yo aconsejo aún así que le echéis una pequeña gotita también de fijador, ¿vale? De fijador, no de pegamento ni nada por el estilo. Y también tener en cuenta en el bote que ponga la dureza del fijador, porque bueno, hay fijadores que es peor que el pegamento, ¿vale? O sea, le echáis una gota de ese fijador y no podéis quitar el tornillo, ¿vale? Así que es un consejo que os doy. Bueno, ya hemos visto cómo se hace el chimeado en una réplica. Faltaría hacer el engrase de lo que es los engranajes y los rodamientos. Pero bueno, eso en siguientes vídeos que haré el montaje completo de una réplica, veremos cómo se hace. Algo sencillo que con un pincel y un poquito de grasa se puede hacer. Así que no tiene mucho más misterio. Si habéis visto que no he explicado algo o falta algo porque os enseño o no ha quedado claro, escribidmelo en los comentarios y en siguientes vídeos haré unas tomas mejor para que podáis verlo mejor o lo explicaré mejor, lo que sea, ¿vale? Darle mucho apoyo al vídeo, que me hace mucha ilusión y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.